Este estudio obtiene algunas enseñanzas del libro de Joel capítulo 1 en la Biblia, por lo que debemos conocer algunos detalles sobre este personaje. Poca información tenemos acerca del profeta Joel. Lo único que sabemos de él aparece en el libro que lleva su nombre y en el libro de Hechos, donde es citado. Fue un profeta que dirigió su mensaje hacia el reino de Judá o reino del sur, en un tiempo posterior al rey Salomón. Se cree que fue contemporáneo del profeta Abdías. El mensaje del libro que lleva el nombre del profeta Joel es uno solo: el día de Jehová, la expresión máxima del juicio de Dios, en el que éste restaurará la tierra. Pedro, el apóstol, entendió el Pentecostés como el cumplimiento parcial de una profecía de Joel. Esta idea del día de Jehová, Joel la presenta de muchas maneras y en el capítulo 1 le hace saber al reino del sur que Dios los va a juzgar y que su juicio será como el día de Jehová. Es inevitable. El juicio del reino de Judá llegaría y nada lo podía evitar. A Judá se le avisa que se acerca un juicio manifestado de dos formas: una plaga de langostas y una sequía. Se advierte a los líderes religiosos y al pueblo de Judá que se preparen para este juicio de Dios, que anticipa lo que será la destrucción en el futuro y definitivo día del Señor. El inicio del libro de Joel habla de un juicio que es merecido. El reino de Judá merecía el juicio de Dios. Así que es importante entender que muchas veces en nuestra vida las consecuencias que recibimos de nuestras acciones las merecemos. Aquí vamos a tomar una lección sobre los juicios de Dios y cómo evitar los juicios de Dios, tomando como referencia la plaga de langostas a la que hace referencia el profeta Joel. Los actores de esta plaga son animales que en este libro son clasificados como orugas, saltones, revoltones y langostas. Así lo cita la Biblia Reina Valera de 1960. La Biblia Nueva Versión Internacional les llama langostas grandes, langostas pequeñas, larvas y orugas. Algunos opinan que Joel hablaba de 4 etapas de desarrollo de la langosta. Otros dicen que se refiere a 4 tipos diferentes de langostas, mientras otros afirman que estas palabras son solo sinónimos para referirse a un mismo animal. No hay una definición contundente, pero obtendremos una aplicación en función de la primera interpretación. La oruga es un minúsculo gusano que es casi imperceptible, muy pequeño. El saltón es la oruga a la que le empiezan a salir alas, así que se desplaza en pequeños saltos. El revoltón sería un saltón con las alas más crecidas, así que da pequeños vuelos y se estaciona a cierta distancia para comer, para de ahí pasar a lo que sería la langosta, el animal adulto, que viaja grandes distancias en manadas de miles de ejemplares que son capaces de comer al día su propio peso, en promedio unos 2 gramos. En cada etapa de su crecimiento, la langosta come una parte diferente de la planta. Al final, en las 4 facetas de su desarrollo, la langosta lo destruye todo. La oruga se come la parte interior más blanda de una planta. El revoltón se come el resto de las partes interiores que la oruga no pudo masticar. El saltón se come las hojas y las ramas de una planta, mientras que la langosta adulta consume todo, incluso la corteza y el tallo, que son las partes más duras de la planta. Así que en sus 4 etapas, la langosta nos habla de una destrucción total. Comparémoslo con un juicio de Dios.
¿Cómo podemos evitar estos juicios que pueden llegar a una destrucción total en nuestras vidas? Relacionemos ahora nuestros pecados, nuestra vida y las langostas. La destrucción total comienza con el pecado en su etapa de oruga. Un pensamiento inofensivo, una idea que parece natural, sana, correcta. Se come el centro de tu corazón y te lleva a estar ocupado pensando en cosas que distraen tu mente de la comunión con Dios y de la obediencia a su voluntad. Entonces llega el revoltón y se come el resto de tu corazón. Los pensamientos positivos que daban equilibrio a tu oruga inicial son devorados por pensamientos malos y ahora ya solo estás pensando en cosas que destruyen y no en cosas que construyen. Ahora es el turno del saltón, que brinca a otras áreas de tu vida, llevando la infección del pecado a tus ganas de orar, de tener comunión, de leer la Biblia, de buscar la verdad, y te va alejando poco a poco de toda fuente de dirección hasta que te aísla. Entonces aparece la langosta, quedas destruido. En esta condición ya tenemos a un cristiano totalmente alejado de Dios. Pasará años antes de volver a pensar con cierto sentido espiritual. Y obvio, esto hasta que enfrente las consecuencias de la destrucción total, que es lo único que puede hacerlo reaccionar y que es lo que con este estudio queremos que evites. Pero si lo que tú deseas es pecar a pesar de estas advertencias, entonces debes de saber que después de pasar por terribles tiempos de disciplina, aún seguirá existiendo gracia para ti. Es válido preguntarnos, ¿tenemos que pasar por esto? El profeta Joel entonces nos enseña que para poder evitar los juicios de Dios, matemos a la oruga para evitar que las langostas existan. ¿Quieres evitar los juicios de Dios? Evita hasta el más mínimo mal pensamiento. Y recuerda, si quieres saber más de la Biblia, suscríbete.